Nuestro tema de hoy es más que interesante porque no solamente es un tema para poder trabajarlo a nivel laboral, sino que realmente es un tema que nos puede servir en todos los ámbitos en donde nosotros podamos interactuar, en todos los aspectos, en todas las áreas de nuestras vidas. Así que es un tema sumamente interesante, así que ya voy a compartir pantalla en este momento y les voy a pedir también si pueden avisarme si se ve mi pantalla compartida. A ver, ahí un ratito se ve. Voy a ampliar esto. Ahí está, genial. Muchísimas gracias por ayudarme en esta parte y iniciamos. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema, así como Isaías ya estaba dando el preámbulo, negociando con personas difíciles. Yo creo de que en todo momento, en todo lugar donde tengamos que movernos en la vida, tanto en lo laboral, en lo familiar, en todos los aspectos en donde nosotros nos relacionamos como personas, como bien lo dije ya, nosotros vamos a encontrarnos con personas difíciles, ¿verdad? Y no solamente encontrarnos con personas difíciles, muchas veces en ciertas situaciones nosotros mismos somos personas difíciles y a lo mejor nos damos cuenta, a lo mejor no nos damos cuenta. Y qué importante es poder saber lidiar y saber tratar este tipo de cosas que parecerá, bueno, normal, es típico, ¿verdad? Que siempre encontremos personas que nos caigan bien, personas que tal vez no nos caigan tan bien, personas que sean más agradables que otras, pero sí lo que es importante es tener esa sabiduría y esa diplomacia en cómo poder tratarlo y cómo poder zafar de ciertas situaciones de la manera más estratégica, todavía más en el ámbito laboral. Qué importante es saber manejar a este tipo de personas también, porque pueden ser realmente la llave que nos abre muchas puertas también. Entonces, todos negociamos a diario en todo momento. Esto es algo de todos los días, ¿verdad? Y a medida que vayamos hablando, seguramente se van a sentir identificados ustedes con muchas situaciones, porque puse algunos ejemplos también que quiero socializar con ustedes, pero también se van a poder dar cuenta que muchas veces nosotros mismos somos de esta manera, ¿verdad? Siempre nos preparamos para negociar, siempre estamos listos para poder negociar algo, pensando que siempre el triunfo va a ser de nosotros. Eso es algo que siempre queremos tener en cuenta o queremos pensar de que siempre vamos a nosotros ganar o que siempre nosotros vamos a tener la razón, pero como dice acá, no siempre vamos a tener nosotros la razón o no siempre va a haber un triunfo en una negociación. ¿Por qué? Porque no todos los demás, no todos somos iguales y las demás personas también no tienen las mismas, tal vez, habilidades o los mismos pensamientos que nosotros podemos estar teniendo. Entonces, por eso es que es muy importante entender cómo poder manejar todo tipo de situación. Cuando me sale bien, cuando no me sale bien, cuando logro convencerle a alguien, cuando no logro convencerle a alguien, cuando logro llegar a un acuerdo con alguien y cuando no logro llegar a un acuerdo con alguien, cuáles tienen que ser las reacciones más normales o las reacciones más apropiadas, mejor dicho, para cada tipo de situación, ¿verdad? Y cuando hablamos de personas complicadas, ¿verdad? Nosotros vamos a estar relacionándonos siempre y teniendo siempre situaciones en conflicto con diferentes grupos de personas. Pueden ser nuestros clientes, pueden ser nuestros proveedores, pueden ser nuestros jefes, pueden ser nuestros pares, nuestros propios compañeros, entre compañeros, nuestros amigos, familiares. Incluso nosotros mismos nos comportamos como personas difíciles, como ya les dije al inicio. Entonces, todos estamos dentro de este papel y todos necesitamos poder adquirir esas habilidades, pero también no solamente adquirir habilidades, todos necesitamos entender también por qué muchas veces somos difíciles, por qué muchas veces las personas son difíciles, por qué muchas veces las personas son complicadas. Siempre hay un trasfondo, siempre hay un porqué. Y no necesariamente necesitamos ser psicólogos para eso, pero sí es importante entender el contexto social en el que nos movemos. Y yo creo de que más en este tiempo en que como sociedad, yo creo que como sociedad estamos muy sensibles, ¿verdad?
esto es independiente al carácter que uno pueda tener. Como sociedad hoy en día, por toda la situación social, por toda la situación que a nivel en general se está viviendo, hace de que justamente una de las partes más sensibles del ser humano, que son los sentimientos, se vea muy vulnerable. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces en cualquier ámbito reaccionamos y reaccionamos tal vez mucho más exageradamente de lo que debía de haber sido, ¿verdad? Hay veces que tenemos complicaciones en el trabajo, discusiones o problemas tal vez que en otras situaciones no lo hubiéramos tenido, ¿verdad? Pero a lo mejor tal vez por esa vulnerabilidad y por esa sensibilidad propia del ser humano, pero que hoy en día está mucho más todavía a flor de piel, ¿verdad? Entonces eso hace de que tengamos ciertos roces, ¿verdad? Y entonces es tan importante por eso poder compartir y socializar este tipo de temas. Yo no les voy a traer, yo no les traje un tema nuevo, un tema, una receta específica, pero sí les traje un tema tan válido para poder trabajarlo. Estamos 50 participantes hoy. Y entonces qué lindo y qué bueno sería el poder trabajar esas habilidades sociales, porque cuando hablamos de negociar con personas difíciles, tenemos que hablar de nuestras habilidades sociales, de cómo poder lidiar, de cómo poder aguantar, de cómo poder tolerar, de cómo poder ponerme en el lugar del otro y cómo poder poner límites también cuando las cosas se sobrepasan, ¿sí? Entonces, este ejemplo simplemente les puse porque seguramente ya lo pasaron muchísimas veces, ¿verdad? El cliente entra furioso en la oficina, en las instituciones muchas veces y dice, ¿verdad? Señorita, quiero hablar con el gerente, con el director y apúrese porque no tengo tiempo. Cuando uno muchas veces escucha eso o recibe a personas con ese tipo de actitudes, uno ya se da cuenta de que se viene una negociación difícil, o sea, es palpable de que aquí, ¿verdad? La cosa no va a ser fácil, ¿verdad? Entonces, las personas difíciles, ¿qué características tienen generalmente, ¿verdad? Es ese que no te habla, que simplemente te ignora, ¿verdad? Es como que hace que no existís ahí y están ahí los dos, ¿verdad? O varias personas. La persona difícil también es esa persona arrogante, ¿verdad? Esa persona que, como se dice en la jerga popular, mira mucho más arriba que los demás, ¿verdad? Por encima de nuestros hombros, se suele decir, ¿verdad? Esa arrogancia muchas veces hace también de que haya problemas en el relacionamiento social, ¿verdad? El que no tiene escrúpulos, el que va, este tipo de personas son las personas típicas de que se conoce como que, de que va a pisar la cabeza de quien sea para conseguir lo que quiere. O sea, una persona que no se mueve bajo principios, ¿verdad? Entonces también es considerada este tipo de personas como personas difíciles, ¿verdad? Como dice acá, ¿verdad? La persona necia, la persona que no quiere escuchar, la persona que no quiere aceptar, el intransigente, aquel que difícilmente cede, que siempre tiene que hacerse lo que esa persona dice y no va a ceder nunca, ¿verdad? También esa es una persona difícil, el mentiroso, el que no puede ser franco, el que no puede hablar con transparencia, el que no puede decir la verdad, el irascible, aquel que fácilmente se enoja, ¿verdad? Sin ninguna razón. El irascible es aquel que vive enojado, que se va a enojar por cualquier cosa sin que nadie le haya hecho nada, ¿verdad? El que siempre te contradice, simplemente por ser, como se suele decir siempre, ¿verdad? Cuando trabajo con los grupos laborales, ¿verdad? El que siempre es contrera, el que siempre todos están de acuerdo con algo, pero él siempre o ella siempre tiene que contradecir porque es parte de su característica. Bueno, ese tipo de personas también son personas difíciles, ¿verdad? El ambicioso, ¿verdad? El que nunca está contento con nada, el que quiere más, ¿verdad? Entonces, esto simplemente son algunas características para entender el entorno en el que nos movemos, que ya justamente seguramente ya nos estamos dando cuenta de quiénes podrían ser de esa manera, pero este no es un debate o una capacitación para ver quién es quién, sino que simplemente para poder ver qué solución podemos llegar a encontrar entre todos para poder mejorar cada vez más y tener un pasar laboral diario más ameno, más placentero, ¿verdad? Que sea más saludable, porque el poder saber negociar y saber tratar con personas difíciles, eso va a hacer también de que nuestro día a día sea más llevadero, de que nuestro día a día
pueda ser más saludable a nivel mental, a nivel social, ¿verdad? Y eso es tan necesario y tan vital en estos tiempos, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquitito qué es negociar, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de negociar? Ojo, no estamos hablando simplemente de algo que estamos vendiendo o algo que queremos adquirir, estamos hablando a nivel del relacionamiento social, ¿verdad? Entonces yo puedo ser aquí jefe, puedo ser empleado, puedo tener cualquier tipo de rango. En cualquier tipo de rango o lugar que yo esté desempeñando o función que esté desempeñando dentro de mi lugar de trabajo, yo tengo que desarrollar estas habilidades para poder aprender a negociar siempre, ¿sí? Entonces, para saber un poco de qué es negociar, es simplemente entender de que es una comunicación de doble vía. O sea, ¿por qué? Porque están involucradas siempre dos personas. Para llegar a un acuerdo, cuando usted y la otra persona comparten alguno de los intereses, ¿qué significa eso? De que tienen intereses en común, de que tienen cosas en donde sí están de acuerdo, pero también es donde una comunicación donde hay intereses opuestos, donde hay cosas en donde no estamos de acuerdo. Y esto siempre va a existir. Muchas veces el error del ser humano es de que pensamos de que siempre tenemos que estar de acuerdo todos un 100% y eso nunca va a pasar, porque simplemente somos personas distintas. Somos personas con características distintas. Tenemos una fisionomía y totalmente la misma fisionomía de todos, entre todos, pero las características individuales como ser somos totalmente distintos, ¿verdad? Somos totalmente individuales. Entonces, simplemente eso hace o eso responde a la pregunta de que ¿por qué no somos todos iguales? Simplemente por eso, porque somos personas diferentes, somos personas que actuamos diferentes, tenemos pensamientos diferentes, eso significa que vamos a tener intereses diferentes, pero sí algo que podemos entender es de que podemos siempre llegar a un punto de equilibrio, ¿sí? Por más de que haya acuerdos y desacuerdos, siempre hay que buscar el punto medio, siempre hay que buscar el punto de equilibrio y eso es lo que muchas veces cuesta tanto, ¿verdad? Pero antes de seguir, quiero hacer aquí una pequeña pausa y así como Isaías siempre también nos suele instar, les animo a que puedan poner sus preguntas, a que puedan poner sus experiencias también con respecto a este tema en el chat. Es muy importante eso porque enriquece mucho las vivencias también que podamos tener. Así que Isaías me va a estar ayudando del otro lado para poder estar leyendo y poder estar compartiendo con ustedes, porque como siempre suelo decir en las capacitaciones, y creo que ya tuve la oportunidad de estar con ustedes, es tan difícil estar en forma virtual, ¿verdad? Es tan necesario la interacción de alguna u otra manera. Así que poné tus consultas o tus experiencias, tus aportes, que siempre van a ser muy válidos para todo lo que estamos pudiendo hablar. Isaías, no sé si hay algo del otro lado. Sí, acá nos dice, es importante demostrar interés a la otra persona, porque a veces con nuestro egoísmo demostramos que solamente nos interesa resolver lo que a nosotros nos ocupa. Y esto nos ayuda a convencernos de que con nuestras acciones vamos a demostrar a la otra persona lo que necesita o lo que está buscando. Qué importante es lo que aportó esta persona. Gracias, gracias por haber puesto eso, porque es tan empático lo que estás poniendo, ¿verdad? Y es tan cierto, ¿verdad? Es importante algo que se trabaja mucho cuando se trabaja lo que son las negociaciones con personas difíciles, es saber entender eso que no se dice, es saber sentir eso que la persona no te va a decir. La persona muchas veces no nos va a decir, estoy pasando un problema crítico con mi matrimonio o no tengo para pagar mis cuentas. Muy pocas personas de repente o tienen que estar en demasiada confianza tal vez para poder decir alguno de este tipo de problemas o algo interno, ¿verdad? Que necesite compartir, ¿verdad? Hay muchas cosas que las personas nos guardamos, ¿verdad? Por temor a poder abrir la brecha o por temor a exponer muchas veces
lo que sentimos, lo que estamos atravesando. ¿Y por qué digo esto, verdad? Porque eso es algo que no se ve, pero ¿dónde sí podemos ver, dónde sí podemos sentir? En nuestras reacciones. Muchas veces y generalmente todas las reacciones que estuvimos hablando un poquitito más antes, ¿verdad? El ser muy irascible, el ser una persona completamente antisocial, que no quiere estar con nadie, el ser una persona que miente mucho, el ser una persona muy arrogante, tiene todo un trasfondo y una raíz, tiene un porqué, que hay veces que las personas se dan cuenta o saben de dónde puede venir. Yo puedo saber de dónde puede venir eso en mí, pero, pero también puede pasar de que no puedo saber, de que no puedo estar dándome cuenta, pero en mis reacciones uno puede ver. Entonces, lo que está compartiendo esta persona es tan importante porque ahí es donde el papel del otro es fundamental, el saber ponerme en el lugar del otro, el saber entenderle a las otras personas. Eso no quiere decir justificar, eso no quiere decir que yo voy a justificar todo lo que se hace, que está mal, no. Hay que hablar las cosas que no están bien y hay que tratar de buscar una solución. Pero a lo que vamos es de que generalmente la primera reacción que tenemos que tener no tiene que ser la de ataque, sino la de tratar de entender y poder buscar una solución juntos, ¿verdad? Y más adelante les voy a explicar por qué es tan importante ese punto, ¿sí? Aquí tengo un video, un video cortito para compartir con ustedes, entonces, para poder ir entendiendo un poco más sobre nuestro tema. Así que voy a ponerlo, espero que se escuche, si me pueden ir haciendo la reacción de que se escucha, ¿ok? Hasta ahí. Qué interesante este pequeño video, ¿verdad? Me gustó mucho cuando encontré preparando el material para ustedes, porque se dan cuenta que esa es la realidad muchas veces en nuestro día a día, ¿verdad? Nos encontramos o somos muchas veces nosotros mismos esas personas difíciles que no vamos a ceder, que no vamos a dar nuestro brazo a torcer, que queremos que se haga solamente nuestra idea o las cosas a nuestra manera. Nos cuesta trabajar en equipo, nos cuesta poder encontrar un punto de equilibrio, nos cuesta ponernos en el lugar del otro. Entonces siempre vamos a salir perjudicados cuando actuamos de esa manera o
cuando nos encontramos con personas que son de esta manera. Entonces, siempre va a ser difícil poder llegar a un acuerdo. ¿Y eso qué pasa? Eso no le trae beneficio a nadie, ¿verdad? Y finalmente hay algo que tenemos que entender y que hay muchas cosas y muchas moralejas que deja este video, ¿verdad? Si lo analizamos a profundidad, lo podés también poner en el chat como vos lo percibiste. Pero también algo que yo, por ejemplo, percibí es de que al final de todo siempre necesitamos del otro. Uno nunca puede decir en la vida, y es lo que yo aprendí también a lo largo tanto de mi carrera profesional, sino que personal también, es que uno nunca puede decir, ay no, yo nunca voy a necesitar ayuda de esta persona. Porque la vida es una rueda, da vueltas, uno no sabe dónde puede ir a parar el día de mañana, y con toda esta situación todavía más no podemos dar cuenta de que todos necesitamos de todos, ¿verdad? Y a nivel social es tan importante poder entender de que siempre vamos a necesitar tender la mano a otro, siempre vamos a necesitar agarrar la mano del otro que nos extiende. Entonces, es importante tratar de llevar la fiesta en paz. Es importante siempre tratar de encontrar un punto medio. Eso no quiere decir que hay veces que va a ser imposible. Hay veces que no vamos a encontrar forma, ¿verdad? Porque depende mucho del otro, no es solamente de uno. Cuando estamos hablando de negociaciones, cuando estamos hablando de mejorar el relacionamiento general con todas las personas, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar también situaciones en donde no se pueda llegar a un acuerdo o no se puedan solucionar, pero en su mayoría debemos de tratar de buscar. Hay un dicho tan importante y es un principio tan especial que dice que es importante buscar la paz con todos, ¿verdad? Y esto es totalmente independiente a nuestra forma de ser o carácter que podamos tener, ¿verdad? El buscar la paz con todos hace también de que nuestra conciencia esté tranquila, de que podamos trabajar mejor, de que podamos rendir mejor, de que podamos producir mejor, de que podamos enfocarnos más en las cosas que sí son importantes, ¿verdad? Y no perder tiempo en las que no son importantes, ¿verdad? Y como pudimos ver en los dos personajes más pequeños, ¿verdad? De que ellos se encontraron con la misma situación de tener que encontrar un punto medio, de tener que ceder, y bueno, al tomar la decisión correcta sí pudieron encontrar una solución y cada uno seguir su camino, ¿verdad? Entonces, qué importante es la negociación entre las personas, y también mucho más cuando encontramos personas difíciles, ¿verdad que es así? Entonces, siguiendo un poco, vamos a ver un poco en esta segunda parte de nuestra charla consejos generales para negociar con personas difíciles. Estos consejos son consejos que se trabajan mucho en lo que es el coaching laboral, pero siempre digo esto, es tan bueno el poder socializar este tipo de temas, porque también yo lo puedo llevar a nivel familiar. Esto te puede servir con tu pareja, esto te puede servir con tus hijos. Si aquí hay padres de adolescentes, yo te puedo decir de que esto también te puede servir a cómo tratar con tus hijos adolescentes, que muchas veces están en una etapa crítica y es difícil. Si sos padre también de hijos más pequeños, de igual manera. Si sos una persona joven que está iniciando en el área laboral y tal vez te cuesta trabajar o te cuesta desarrollarte un poco en el aspecto social, todo este tipo de cosas te pueden ayudar muchísimo a mejorar como profesional y a poder también tener un mejor currículum, ¿verdad? Entonces, en todo nos favorece y en todo nos ayuda. Así que, Isaías, vos me avisás si tenemos a lo mejor comentarios del otro lado o preguntas que podemos compartir para continuar con nuestro tema. ¿Está bien? Bueno, siguiendo entonces con este punto, vamos a ver acerca de los consejos. Y el primer consejo fundamental es acerca de separar las personas y el problema. Esto es algo importantísimo que necesitamos poder trabajarlo. Cuando nosotros estamos hablando de negociación, de mejorar el relacionamiento entre pares, de poder encontrar una solución en conflictos, muchas veces laborales, es indispensable separar a las personas del problema. Nosotros necesitamos entender que no es a la persona a quien tenemos que atacar, sino que es al problema. En toda situación difícil, en toda situación de crisis, es fundamental, esto es un principio psicológico, un principio fundamental para poder resolver problemas. Separemos a las personas del problema.
somos seres emotivos, como ya los hablamos al inicio. Entonces es tan importante poder entender de que muchas veces es imposible separar los sentimientos de lo que estamos haciendo a nivel laboral, pero sí también necesitamos entender de que necesitamos encontrar un equilibrio con respecto a nuestras reacciones también. Entonces no ataque a la persona, sino el problema. Si nosotros atacamos a la persona, esa persona ¿cómo se pondrá? Se pondrá a la defensiva, se resistirá a todo lo que se le diga, dejará de hablar ya y empezará a atacarle a los demás. Y eso es lo que debemos de evitar, porque cuando hay esta reacción es imposible llegar a un consenso. Es imposible, ¿por qué? Porque la otra persona está totalmente ya cerrada, está totalmente ya bloqueada. Y cuando uno está en esa situación, uno ya está totalmente, ya está cerrado. Esa es la palabra principal, ¿verdad? Ya está cerrado a poder escuchar, a poder razonar, ya está totalmente bloqueado en todas las entradas de comunicación que es de todo lo que tenemos como persona. Entonces, ataquemos el problema, hablemos el problema. Muchas veces, y vamos a ver un poquito más adelante, muchas veces no es lo que se dice, sino que la manera en que se dice las cosas lo que muchas veces detona un problema, ¿verdad? Entonces tal vez no lo quisiste decir con mala intención, ¿verdad? O atacando a la persona, pero es la manera en que muchas veces nos referimos a la situación o atacamos a la persona, es lo que hace que las cosas puedan todavía ser más difíciles y complicadas. Isaías, estamos contigo del otro lado, a ver qué nos está diciendo nuestra audiencia de hoy. Dice, buen día, Listen. Me pasó en algún momento que estuve enojada con uno de los jefes por una equivocación y no era su culpa, pero si yo no comunicaba, me iba a quedar con el problema y callarme. Ataqué el problema y llegamos a un acuerdo. Es muy importante mejorar nuestra comunicación. Excelente, muchísimas gracias con la experiencia de esta persona porque es así como estamos hablando en este punto, ¿verdad? Muchas veces pensamos, ay, no me voy a callar nomás porque esto me puede traer problemas después. Más adelante está en uno de los puntos que también la manera de resolver conflictos, cuando tal vez muchas veces nosotros mismos podemos ser esa persona difícil porque cuando nos enojamos podemos cometer errores, ¿verdad? Entonces nosotros nos volvemos también personas difíciles cuando no podemos, no por el enojo, porque el enojo es una reacción natural del ser humano, sino por no controlar muchas veces ese enojo, pero el hecho de hablarlo, el hecho de decirlo y de decirlo de la manera correcta y de hablarlo con la persona adecuada, eso hace que las cosas puedan mejorar. Eso hace que uno también se pueda sentir mejor, ¿verdad? Entonces, ahí como bien lo dijo esta persona, ¿verdad? Ella atacó el problema y pudo encontrar la solución, ¿verdad? Entonces, tal vez reaccionando de otra manera, la historia no iba a ser así. Entonces, qué importante es entender esto en primer lugar. Así que gracias por las experiencias que están poniendo y sigan poniéndola porque vamos a seguir compartiendo. Nos queda poquito tiempo, pero de igual manera es tan rico el tiempo que podemos compartir con las vivencias de cada uno también. El segundo consejo que traigo también para ustedes es de concentrarnos en los intereses y no en las posiciones. Cuando nosotros vamos a negociar con personas difíciles, es importante entender cuál es el interés de los dos. ¿Dónde está el interés de los dos? No dónde está la posición o la postura, ¿verdad? Como dice acá, detectar los intereses subyacentes que no se expresan, ¿verdad? Eso no se expresa, pero uno puede darse cuenta, pero que sí están ahí y no solo centrarse en las posiciones declaradas, ¿verdad? Y para entender este punto les traje un ejemplo práctico para que podamos entender a qué se debe el concentrarnos en los intereses y no en las posiciones. Como dice acá, si hay dos personas que se disputan por un limón, los dos quieren el limón, los dos también tienen el mismo interés en el limón. Averiguar qué interés tienen en el limón, por qué quieren el limón, significa eso, ¿verdad? Y como dice acá, si una quiere el jugo para hacer limonada y la otra persona quiere la cáscara para saborizar un bizcocho con su ralladura, entonces pueden llegar a un acuerdo fácilmente. ¿Cuál puede ser ese acuerdo? Le rayo el limón, lleva la que quiere la ralladura y le deja el limón para hacer el jugo
a la otra persona. O sea, los dos ganan, ¿verdad? A eso nos referimos. La postura de ambos es yo quiero limón y no me muevo de esa postura, pero no tenemos que centrarnos en eso, sino que analizar juntos, bueno, cuál es el interés que tenemos con con este punto o con este tema o con esta situación en donde los dos tenemos intereses propios. Entonces, es importante poder negociar entendiendo de que los dos podemos sacar un beneficio de la situación, ¿sí? Entonces, llegar a este punto no es fácil muchas veces, ¿verdad? Porque uno muchas veces se queda en su posición, en su postura nada más, pero no analizan muchas veces los intereses que pueden tener. Y esto es algo que a los jefes, a los directores les sirve mucho, les puede servir mucho cuando trabajan cuestiones de grupo, ¿verdad? En dónde está el interés, cuáles son las posiciones de cada uno y qué podemos consensuar para que todos puedan salir beneficiados. Eso es algo muy importante que es válido poder manejarlo y trabajarlo dentro de un ambiente laboral, ¿verdad? El tercer consejo habla de inventar opciones de mutuo beneficio. ¿Y qué quiere decir esto? Es difícil diseñar soluciones óptimas bajo presión. Muchas veces esto es el típico que se suele decir, verá, no tomemos decisiones en caliente, no tomemos decisiones cuando estamos nerviosos, no tomemos decisiones o tratemos de no decir o no hablar nada cuando estamos muy enojados, ¿verdad? Siempre es importante poder esperar que se enfríe la situación, que se enfríe tu cabeza, que vos te calmes, volver a la calma para poder pensar mejor y tener más claridad de todas las cosas que uno debe de tener para tomar buenas decisiones. Lo mismo pasa en las negociaciones y en los relacionamientos y cómo resolver conflictos también con las personas, ¿verdad? Para poder buscar opciones es importante no hacerlo bajo presión o no hacerlo bajo un nivel emocional muy alterado, ¿verdad? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta siempre. Eso es el famoso que es válido, ¿verdad? Contar hasta 10, respirar, salir afuera. Si prefiero no hablar para no decir algo de lo que me pueda arrepentir después. A eso se refiere, porque nosotros físicamente, cuando nos enojamos, cuando nos alteramos, nosotros sube totalmente ese nivel de nerviosismo tal vez o de enojo, ¿verdad? Que nubla totalmente toda razón, ¿verdad? Por eso es que no se recomienda nunca tomar decisiones bajo presión o tomar decisiones o llegar a acuerdos o buscar soluciones cuando la situación está muy candente en un grupo tal vez o lo que estemos atravesando con alguien. Entonces, decidir en presencia de un adversario estrecha la visión, ¿verdad? Cuando estamos muy presionados y ya tiene que ser, ¿verdad? Entonces eso hace de que no veamos todo el panorama, significa eso, ¿verdad? Reservarse un tiempo para pensar es válido, ¿verdad? Es válido poder pedir un tiempo para poder analizar y que se calmen un poco las cosas cuando algo está muy candente, ¿verdad? Invente varias opciones aceptables para usted y luego pregunte a la otra parte cuál prefiere. Siempre cuando hablamos de negociaciones y tenemos que buscar opciones para llegar a un acuerdo, no busquemos opciones solamente a nuestro favor. Tenemos que buscar opciones que nos favorezcan a nosotros, pero también que le puedan favorecer a la otra persona. Entonces, podemos traer a la mesa, como se dice, varias opciones donde juntos podemos decidir, ¿verdad? Entonces, esa es la mejor manera y el mejor camino que podemos obtener para que todos salgan beneficiados, ¿sí? El cuarto consejo que traigo para ustedes en esta mañana es establecer límites de manera clara. Los límites son muy importantes cuando estamos hablando de conflictos, cuando estamos hablando de relacionarnos con personas difíciles, porque no es que todo vamos a aceptar tampoco, ¿verdad? Es importante que las personas, como dice acá, en ocasiones las personas tienen una postura inflexible, no van a ceder, prepotente o agresiva. Dejar en claro lo que usted está dispuesto a hacer y lo que no. El saber poner límites es fundamental en un momento de crisis o en un momento de relacionamiento con personas difíciles. Pero el saber poner límites hay que entender de que tenemos que aprender a poner límites también de manera educada.
sin ofender, ¿verdad? De manera profesional. Pero antes de seguir con el ejemplo que traigo también con este punto para ustedes, Isaías, ¿qué tenemos del otro lado? Dicen acá, Licen, no sé qué pensás, pero creo que es importante identificar cuando podemos tomarnos un tiempo para resolver o que sea al instante. A veces incluso nos dormimos con el problema. Algo que me ayudó es evitar tener conflictos de noche, al menos lo más posible. Excelente aporte. Así mismo es. Cuando estamos hablando de pedir un tiempo o de pedir o de reservarnos un momento, un tiempo o un momento para pensar, no estoy hablando de un mes, 2 meses, 3 meses, ¿verdad? Y también todo depende del tipo de problema que tengamos. Cuando estamos hablando de un conflicto simple, de intercambios de opiniones diferentes tal vez, ¿verdad? Eso no es un conflicto grave, ¿verdad? Son cosas que podemos solucionar en el momento, son cosas que podemos tomar decisiones oportunas nada más ahí, tal vez de no discutir más o tal vez, ¿verdad? De encontrar un punto de equilibrio, bueno, con tu manera de pensar, con mi manera de pensar. Estamos hablando de que tenemos también que diferenciar qué tipo de problema podemos estar atravesando. Pero cuando estamos hablando de problemas serios, cuando estamos hablando de problemas profundos, ¿verdad? Donde se tienen que tomar decisiones de las cuales dependen muchísimas cosas, ¿verdad? Para poder llegar a un punto medio, un punto de equilibrio en esa negociación, ahí sí uno tiene que pensar bien y tomar las decisiones con la cabeza bien clara, ¿sí? A eso justamente me refiero, pero estoy totalmente de acuerdo con el aporte también de esta persona porque es así. Muchas veces, hay veces también que encontramos personas que por no enfrentar las situaciones optan por ese dame tiempo, pero hace de que la cosa se alargue demasiado y al final termina siendo otra vez mucho peor la situación. No, estamos hablando de entender los momentos, de discernir los tiempos y de que podamos entender cuándo necesitamos aclarar nuestra mente, cuándo necesitamos calmarnos, porque cuando hay conflictos con personas difíciles y es muchas veces difícil el evitar de que me afecte también de alguna u otra manera en lo emocional, ¿sí? Y más todavía si estamos hablando de conflictos familiares, ¿verdad? Entonces, obviamente los sentimientos están allá a flor de piel. Y algo muy cierto que me gustó lo que dijo esta persona, ¿verdad? Es de que qué importante es poder irnos a dormir en paz, ¿verdad? Tratar de aclarar las cosas por lo menos a la noche. Si es con tu pareja, si es con tu familia, buscar un momento para hablar de lo que pasó en el día y tratar de solucionarlo siempre y cuando se pueda, ¿verdad? Y si es con tu compañero, compañera de trabajo, con tu jefe, ¿verdad? Bueno, buscar el momento de cuándo podemos hablar y poder solucionar eso, ¿verdad? Porque más adelante en uno de los puntos dice justamente eso, ¿verdad? Entonces, es valioso lo que están aportando porque es así mismo, esa es la realidad, ¿verdad? Y con este punto de establecer de manera clara los límites, ¿verdad? Les traje un ejemplo que muchas veces pasa en las instituciones o en los lugares de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, un señor durante los últimos, como dice acá, ¿verdad? Hubo un conflicto entre algunas personas ahí en el lugar, entonces una reacción de que podemos tener para poner límites es, por ejemplo, ¿verdad? Señor, durante los últimos 10 minutos he intentado escucharlo para ayudarlo con el problema y usted no ha hecho más que gritarme. Lamentablemente de esta manera no lo puedo ayudar, ¿verdad? Esa es una manera elegante de ponerle a la persona en su lugar. Cuando hay alguien que se altera y te grita sin razón, porque tenemos mucho de esto en los lugares, en las empresas, mucho más todavía en las empresas de atención al cliente, donde tenemos que estar constantemente recibiendo personas, atendiéndole a los demás. Entonces, las personas muchas veces se alteran, se desbordan o por otra situación que tienen, vienen y descargan ahí sobre la persona que le tocó, ¿verdad? Entonces, una manera elegante de poder ir poniendo límites cuando la cosa ya se excede también es poder hablarlo de manera respetuosa. Aquí yo estoy atacando el problema y no a la persona, ¿verdad? Entonces, esto posiblemente, ¿qué va a hacer? Esto puede hacer de que la otra persona se cuestione su actitud y que lo pueda replantear. Es como que
hacerle como que pisar un poco tierra de manera elegante, como lo digo, ¿verdad? Para que esa persona pueda parar, ¿verdad? Y esto vemos tanto hoy en día, incluso se viraliza mucho las personas prepotentes que van a ciertos lugares y maltratan realmente a otros sin qué ni para qué, porque es cierto, uno tiene que reclamar sus derechos, uno tiene que hablarlo, pero tenemos que entender de que la comunicación tiene que ser asertiva. ¿Qué significa eso? Decir las palabras de la manera correcta. ¿Sí? Hablar lo que hay que hablar, pero de la manera adecuada. Entonces, es tan importante esto y nos cuesta tanto, ¿verdad? Y yo creo siempre, solo decir de que como paraguayos nos cuesta más. Muchas veces tendemos más a callarnos, a tragarnos todo, pero eso enferma, eso no ayuda. Entonces, es importante también aprender a poner límites. Y también les hablo en esta parte a los jefes y a los directores, ¿verdad? Trabajen eso en sus empresas, en sus instituciones, que sus empleados se sientan siempre respaldados, ¿verdad? Por ustedes ante el maltrato de cualquier otra persona externa, ¿sí? Entonces eso es importantísimo, ¿verdad? Por eso me gusta mucho cuando surgen este tipo de problemas y una de las corrientes ahora de las empresas es de que cuando surge algún maltrato, alguna situación extrema, que a lo mejor pudo haber sido el error del empleado también, pero todo se puede negociar y se puede hablar para solucionar, pero cuando se exceden los límites de abusar o maltratar a la persona, ¿verdad? Siempre tiene que haber una postura institucional, una postura de empresa que le respalde y que les proteja a sus empleados. Eso es fundamental porque todos nos queremos sentir seguros en el lugar donde trabajamos. Entonces, qué importante es también poner los límites a nivel institucional, a nivel empresarial, ¿sí? El siguiente consejo también dice, y a esto me estaba refiriendo cuando les hablaba también, es encontrar el momento oportuno y hablar con esa persona en cuestión. Siempre una de las claves para el éxito en las negociaciones es poder hablar con la persona indicada, no en público, no en los pasillos no solucionan las cosas. Lo que soluciona es irme a la persona con quien corresponde y buscar el momento oportuno para aclarar cualquier tipo de situación. Habla con las personas a solas. Puede ser una gran oportunidad de entablar una conversación y romper ese hielo o romper esa barrera que tal vez está interfiriendo el poder llevarnos mejor, el poder relacionarnos mejor. Entonces, encontrar el momento oportuno es tan importante, ¿verdad? Y aquí este es uno de los consejos que me encanta. Es poner en práctica la regla de oro, como dice acá. Esto nunca falla, no solamente en las negociaciones con personas difíciles, en cualquier situación en la vida, la regla de oro es fundamental. En toda situación en la vida, no hacer lo que no nos gustaría que nos hicieran es esencial para un intercambio razonable de opiniones. O sea que ponerme en el lugar del otro y si a mí me hicieran lo mismo, si a mí me hablaran así, si a mí me ignoraran así, si reaccionaran así conmigo, no me gustaría, entonces no lo voy a hacer con otra persona. El hacer a otros lo que me gustaría que me hagan a mí o el no hacer a otros lo que no me gustaría que me hagan a mí es la regla de la vida. ¿Verdad? Es algo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, es algo que tenemos que enseñarle a nuestros nietos, el entender de que si yo no quiero que me falten al respeto, no debo de faltar al respeto. Si yo no quiero que me lastimen, no tengo que lastimar a otros. Si yo quiero mejor, si yo espero un buen trato, tratémosle mejor a las otras personas. Empecemos por nosotros, ¿verdad? Muchas veces esperamos los cambios de afuera y los cambios siempre tienen que empezar de adentro para que sea efectivo, ¿sí? Así que en esto también les aliento. No es fácil. Ninguno de estos consejos que les estoy trayendo hoy realmente no son fáciles, pero sí son importantes. Que lo podamos recordar, tener en cuenta para seguir aplicándolo, ¿verdad? Hacer propuestas de manera proactiva. ¿Qué quiere decir esto? El justamente hablar en forma más positiva, el poder proponer cosas de manera más positiva. Haz tus propuestas de manera positiva para ambos. En muchos casos más importante, en muchos casos más importante que lo que se dice es cómo se dice. Lo que sí estábamos hablando ya desde hace rato.
No es la propuesta en sí o lo que vas a decir, sino la manera en que lo decís, lo que puede hacer que calmen muchas cosas. Y hay un dicho también muy lindo que siempre a mí, siempre comparto cuando hablo de este tipo de temas, ¿verdad? Es que hay un proverbio muy especial que dice que la blanda respuesta apaga la ira, ¿verdad? Siempre, ante toda situación de crisis, ante toda situación de nervios, ante toda situación extrema con personas difíciles, cuando nosotros podemos tener serenidad y nosotros seamos los que manejemos y dominemos nuestra postura, no dejemos que nada nos sobrepase, no tomamos en forma personal tampoco las cosas, porque eso es muy importante, no tomemos en forma personal y podamos reaccionar de manera calmada, el responder de manera tranquila. Eso es como tirar agua encima del fuego que empieza a apagar, ¿sí? Entonces es importante también poder encontrar ese dominio propio en cada uno de nosotros, porque muchas veces también lo que hace que se encienda más la hoguera es por la manera en que nosotros decimos o actuamos o proponemos también las situaciones o los tipos de conversaciones que podamos tener, ¿verdad? Y para ir finalizando en esta parte, como dice acá, nosotros como somos muchas veces en nuestro lugar de trabajo, me gusta comparar de esta manera porque muchas veces es así. Existen personas difíciles por varias razones. Una de ellas es que se han vuelto duros en medio de una selva. Tuvieron que ponerse duros para sobrevivir, donde no es fácil sobrevivir. Otros simplemente quieren obtener más provecho del razonable en la negociación. Yo quiero más para mí, pero menos para vos. Y finalmente hay otros que en realidad no saben lo que quieren y piden cosas imposibles de conceder, ¿verdad? Esto pasa muchísimo en los lugares de trabajo, pero aquí está justamente algo que quiero finalizar con esto, que al final de cuentas, lo importante es mantener el control sobre el territorio y usar todas las herramientas que tengamos a la mano para seguir en el juego. Tenemos que seguir en la carrera. Esto es como seguir en el camino, seguir avanzando y no ser devorados en medio de la selva de la mesa de negociación, porque muchas veces la mesa de negociación o el ambiente de negociación es como una selva, ¿sí? Entonces, me gusta comparar mucho con eso, ¿verdad? De que necesitamos sobrevivir, pero no solamente sobrevivir, necesitamos avanzar y avanzar de la mejor manera y tratar de salir bien siempre de todo tipo de situaciones de crisis. Y esta placa quiero compartir con ustedes, me gustó mucho ver acerca de lo que son las negociaciones interpersonales con cualquier grupo de personas. La capacidad de captar los sentimientos de los demás resulta determinante en una negociación. Siempre acordémonos de ponernos en el lugar del otro, así como también el otro pueda ponerse en nuestro lugar cuando pasemos por situaciones de crisis o cuando tengamos que o tratar con personas difíciles. Tengamos esa capacidad de captar el sentimiento de la otra persona o la situación que pueda estar atravesando. Muchas veces el preguntar también, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Tenés algún problema? Es la llave que nos puede abrir a solucionar muchos conflictos también, ¿verdad? Porque muchas veces tal vez es lo único que esa persona necesita, ¿sí? Así que les agradezco muchísimo a todos por su atención, por compartir hoy este tema tan importante, tan válido, ¿verdad? Así que les animo a que podamos tratar de trabajar esto en nuestro relacionamiento entre todos. No es fácil, nada de lo que hablé hoy no es fácil, pero tampoco es imposible. Y muchas veces es más difícil cuando nos olvidamos de ciertas reglas o de ciertos pasos que podemos seguir para tratar de mejorar, ¿verdad? Así que